En marzo comenzaron las clases. Para hablar sobre educación hoy estamos con la directora del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente, que nos acompaña aquí. Celsa, bienvenida a BTV Noticias. Bueno, muchas gracias, un gusto. Celsa, fue un inicio de clases atolondrado con reclamos por parte del sindicato y movilizaciones también, reclamos en materia de inscripciones, de infraestructura y de superpoblación en las clases. ¿Qué valoración se puede hacer desde el Consejo? Bueno, lo primero es decir que secundaria tiene 301 liceos y que las valoraciones generales siempre son injustas con respecto a las situaciones puntuales. Los liceos en su gran mayoría ediliciamente están bien. Hubo un atraso conocido en Capilla del Sauce y Rivera 8, un problema también conocido que ya está encaminado, que es el reciclaje de los baños del Liceo Miranda. Y las otras cosas son cosas menores de una institución que está expresada en tantos edificios. Con respecto al tema de la matrícula, sí me gustaría aclarar que es cierto que en la distribución de los alumnos de cuarto año, porque ahí fue donde surgió el problema, la implementación de un nuevo sistema informático por parte de secundaria llevó a un enlentecimiento en la distribución de la matrícula, justo un año en el que habíamos definido que empezaran con el ciclo básico, porque yo quiero decirle a la gente que cuarto habitualmente empieza con bachillerato. Exacto. Y a nosotros, cuando hicimos la propuesta del calendario, se nos ocurrió más pertinente hacerlos empezar con el ciclo básico para ganar una semana más, y sin querer terminamos autocomplicándonos con esa decisión. La distribución de la matrícula se hizo un poco más lenta y llevó en algunos casos, sobre todo en los liceos macro de Montevideo, a digamos a unos días más de lo esperado. Pero yo quiero decirle a la gente que en general en el interior del país empezamos muy bien, que en los liceos de bachillerato que son de menor porte empezamos muy bien, en el 15, en el 63, podría seguir nombrando montones de liceos de Montevideo, que en el 26, que aún teniendo inscripciones empezaron muy bien las clases. Celsa, más allá de estas situaciones puntuales que tú describís, parece que hay puntos que son estructurales y de alguna manera que están arraigados en el tema educación. Quisiera ver contigo las siguientes placas que hacen una puesta a punto sobre el estado de situación de la educación secundaria en nuestro país. Vamos a compartirlo con los televidentes. Las siguientes placas, en base a estudios de la OCDE, dice: Uruguay está entre los países donde los directores de liceo tienen menos autonomía. Además, es uno de los 3 países del mundo donde los docentes tienen menos horas semanales asignadas. Vamos a ver la próxima placa que describe aún esta situación. Saca una foto sobre Uruguay. Está entre los 3 países con mayor ausentismo docente y además es el país donde los docentes se muestran menos proclives al cambio cuando hay que aplicar reformas. Vamos a ver la siguiente placa. Siguiente y última placa. Uruguay está entre los países con menos actividades extracurriculares. 3 de cada 10 estudiantes repitió algún año. Y Uruguay es el país con menos proporción de docentes titulados, estamos hablando de un 60%. Celsa, ¿qué nos dicen estos números? ¿Qué hay para valorar al respecto? Bueno, muchísimo. Podríamos pasar mucho rato charlando de esto. Lo primero que me gustaría decirle a los televidentes es, la verdad es que esto está sacado desde una mirada, la mirada de la OCDE, vinculada a todo el tema de las pruebas PISA, que es, de estilo que públicamente se esté comentando. Acuerdo con muchos de los enunciados de recién, y sobre ellos estamos trabajando, otros me parecen un poco más discutibles. Por ejemplo, me parece interesante que se diga ahí, Uruguay tiene una baja proporción de actividades extracurriculares. Sí, estamos trabajando en eso, particularmente en el ciclo básico. Y datos que ya podemos anunciar del año pasado en relación al estudio de los liceos con extensión del tiempo pedagógico, nos dicen que esa modalidad sumada al estilo de gestión en sintonía desde la dirección del centro da unos resultados excelentes, excelentes verdaderamente, que superan el 90%. Luego dice, Uruguay es uno de los países donde los directores tienen menos autonomía. Bueno,
Puede ser porque tenemos una mirada centralizada, pero es discutible porque siempre hay un margen de maniobra. A veces me parece que tendríamos que pensar un poco cómo usar, cuáles son los canales de uso de las posibilidades que la propia normativa nos propone, que siempre tiene intersticios por donde circular, pero además modalidades que es posible llevar adelante cuando uno tiene un proyecto educativo claro. Y esto lo digo incluso pensando en mi historia como directora. Yo fui 13 años directora de un liceo, y si bien es cierto que estaba, se podría decir, atada a las condiciones que desde la centralidad se imponían en cosas en las que yo no podía opinar, cantidad de grupos, planes, ¿verdad? Ya tenía el liceo asignado. Es cierto que dentro de ese margen gocé de una gran libertad para gestionar el centro. Celsa, ayer se conoció un informe acerca de la privatización de la educación, donde Uruguay aparece como uno de los países con mayor privatización en América Latina. ¿Esto no da cuenta de alguna manera que la educación pública está quedando rezagada y para atrás cuando se abre cada vez más el espacio y toma más terreno la privatización de la educación? Bueno, yo soy una defensora muy intensa de la educación pública, y esto no significa que me opongo a la privada. Esto lo quiero dejar muy claro. Pero sí soy una defensora acérrima de la educación pública porque creo que es la base de una buena democracia. Cuando uno tiene asegurado un sistema público al que se accede sin restricciones, donde hay una distribución equitativa de los bienes culturales y posibilidades de desarrollo, uno tiene asegurada la democracia. No creo que en Uruguay esté peligrando lo público, e incluso lo cruzaría con otro dato. Paradójicamente, en secundaria este año recibimos más alumnos de los esperados que vienen desde la educación privada. Quizás esto es un dato que lo tengo muy al pasar, sobre el que hay que establecer un análisis más profundo. Pero no me parece que haya que mirar esto en términos de lucha entre lo público y lo privado. Nosotros tenemos que mirar que como país tenemos el deber de ofrecerle por lo menos 14 años de desempeño a nuestros niños y a nuestros jóvenes para prepararlos para la vida. Y la pregunta es con qué calidad, la calidad educativa. Bueno, y esto que tú me planteas de la calidad me parece un dato bien interesante, sobre todo cuando hablábamos de la cantidad de horas y de la extensión del tiempo pedagógico. Bien. Si habláramos solo de horas, estaríamos falseando la esencia, que es en esas horas qué hacer, cómo, de qué manera, ¿verdad? Y qué transformaciones logramos hacer en el otro en ese tiempo de vínculo entre los adultos y los jóvenes. Yo creo que desde la educación pública se está trabajando mucho en la revisión de esas condiciones de calidad, que no son solo condiciones operativas, esto tiene que quedar muy claro, y que tiene que ver con la propuesta pedagógica que se está poniendo en juego y el trabajo, con el perfil de egreso y con las expectativas de logro que desde cada campo del saber se están estableciendo. Y en este sentido, últimamente hubo avances muy importantes. Nosotros estamos trabajando internamente en un documento de expectativas de logro que está casi pronto y que es producto de un trabajo participativo muy fuerte. Desde el CODICEN y con participación activa de todos los subsistemas se está trabajando en los perfiles de egreso de los ciclos educativos. Primaria está más avanzada, pero media viene trabajando muy bien. Estamos realmente bastante avanzados y con una propuesta pública al estilo de un foro que figura ahí en la red, en internet, en cuanto al marco curricular de referencia nacional. Es decir, que hay una serie de interrogantes y que se están respondiendo sobre, bueno, ¿qué necesita una persona al terminar su ciclo de educación media? Tener adquirido en relación a las habilidades, a los saberes, a las competencias, porque no hay que tenerle miedo a las palabras, para poder tener un buen nivel de éxito en su vida. Celsa Puente, directora de secundaria, muchas gracias por la compañía aquí en BTV Noticias. Encantada.